Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Python. Mi nombre ya saben que es Jorge y el día de hoy vamos a regresar con programación orientada a objetos en Python. Vamos a ver específicamente el método init, que vendría siendo el constructor de clases en Python. En otros lenguajes de programación se maneja el concepto de constructor para construir una instancia de una clase, para construir objetos, y en Python eso vendría siendo un método llamado init que bueno, es como una función que nos ayuda a precisamente instanciar y construir objetos en este lenguaje. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a recordar un poquito de lo que vimos la vez pasada en el último video de programación orientada a objetos de Python, y vamos a crear nuevos objetos de otro tipo utilizando este método init. Entonces muy bien amigos, lo que vimos en el último video fue crear una clase llamada perro, que bien declarábamos algunas variables como el nombre, por ejemplo al inicio del programa, el número de patas, las hacíamos más o menos algo así, ¿no? La declaramos al inicio y luego creamos un método que era nombrar para asignar un nombre a esta variable. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar una función, no vamos a declarar variables inmediatamente después de poner aquí class animal, que es el objeto que vamos a diseñar en ese momento, sino que vamos a utilizar el método init. Para utilizar el método init lo que tienen que hacer es utilizar la palabra def y luego guión bajo init guión bajo abrir y cerrar paréntesis dos puntos, y adentro del paréntesis tiene que ir al menos un parámetro que va a ser self. Ok, self es básicamente un parámetro que hace referencia a la instancia actual. En este caso, si yo aquí después creo una variable x que va a ser un nuevo animal, ok, entonces self en este caso accedería a la instancia de x, y si creo una variable llamada y, entonces cuando yo utilice los métodos de y, self hace referencia a y o y, como le digan, para que no se nos vayan a mezclar, ok. Entonces eso básicamente es lo que hace self, y adentro de este método init yo puedo incluso crear las variables que va a tener este objeto de tipo animal. Por ejemplo, aquí puedo decir self.nombre va a ser igual a algo vacío por el momento, y self.patas va a ser también igual a algo vacío, o incluso puedo crear otra variable como self.tipo, ok, self.tipo siendo el tipo del animal, sea un canino, un ave o algo así, un mamífero. Así le puedo ir llamando y voy a tener este acceso a crear estas variables desde el constructor, aunque en este momento estén totalmente vacías. Ok, voy a dejar aquí una impresión, voy a imprimir primeramente x, voy a imprimir el nombre de x, luego voy a imprimir el número de patas que tiene x, y luego voy a imprimir el tipo de x, ok, y luego voy a hacer exactamente lo mismo pero con la variable y, la variable y. Entonces lo que voy a hacer aquí es vamos a reemplazar, ok, entonces imprimimos esto y básicamente es lo que vamos a tener en nuestro programa. Entonces si corremos el código en este momento no vamos a tener absolutamente nada, vamos a imprimir valores vacíos, valores que no tienen nada, pero este método init, este constructor, se puede utilizar para pasar parámetros al momento de la creación de nuestro objeto. Es decir, que a lo mejor si yo aquí adentro del animal coloco que este se va a llamar Tobías y este se va a llamar Humberto, por decir algo, que bueno, no son nombres, como son más bien nombres de humanos, yo puedo colocar aquí adentro de init un valor o una variable que va a ser el nombre, y eso se va a pasar automáticamente a adentro de este bloque para que yo pueda definir el nombre de este animal. Entonces si yo lo coloco así y corro el código, lo que voy a tener es aquí Tobías y Humberto, que es el primer valor que estamos imprimiendo, el primer parámetro, la primera propiedad de esos elementos que viene siendo el nombre. Puedo pasar un valor de patas por default, y a lo mejor el tipo va a ser canino por default, o va a ser, no sé, mamífero. Vamos a colocar, no, canino está bien, va a ser un can. Entonces al correr el código, este método me permite ayudar a definir las propiedades del objeto, y luego las puedo imprimir yo. Me ayuda a construir ese objeto a pesar de que no estoy especificando todos los valores, ok. Entonces esta es alguna de las cosas que se puede saber. Ahora vamos a hacer otra cosa diferente. Vamos a colocar aquí nombre igual a none por defecto. Voy a colocar también aquí el número de patas igual a
4 por defecto. Ok, entonces lo que puedo hacer aquí es naturalmente vamos a cambiar esta definición de self.patas a igual a patas y vamos a correr el código como tal. Si recuerdan, cuando estábamos creando funciones se pueden pasar los parámetros de esta forma para que tengan valores por defecto y no vaya a tronar nuestro código. Sin embargo, nos da la opción de que nosotros podamos especificar el número de patas o el valor del parámetro en este caso para que lo pasemos a a nuestro programa. Entonces si pasamos aquí el 2 a Tobías, Tobías va a tener dos patas. Un can de dos patas creo que eso no existe, pero bueno. Y Humberto tendría cuatro patas, ok, porque es el valor por default. Y todo esto se puede hacer con ayuda de este método init. Entonces, en resumen, init es un método que me permite a mí ayudar a construir los objetos en Python. En este caso, recuerden que es muy importante el uso del valor self, del parámetro self, porque me permite acceder a las variables de instancia, incluso en este caso específico, crear las variables de instancia, y se pueden incluso crear más variables sin necesidad de que se pasen a través de los parámetros, pero el propósito básicamente de este método es construir el objeto en menos líneas de código para que luego podamos acceder a sus propiedades. Entonces no es lo mismo que podamos construir animales directamente en una línea de código a luego crear el método dar nombre o a decir el método decir que es del tipo tal, sino que simplemente con una función construimos los objetos. Entonces amigos, eso ha sido todo por este video tutorial. En el próximo video tutorial vamos a continuar con algunas cosas más avanzadas de programación de objetos en Python. Bueno, avanzadas pero realmente básicas, ¿no? Todavía para empezar a comprender mejor cómo funciona este lenguaje. Entonces, si te gustó el video, no olvides dejar un like, no olvides dejar tu comentario, recomendaciones, todo es perfectamente bienvenido. Y si te interesa, bueno, también te voy a dejar mis redes sociales en la descripción para que me sigas, para que mandes preguntas, aunque digo, a veces no puedo contestar todas por el número que me llegan todos los días, pero al menos hago un intento. Entonces, nos vemos en el próximo video, amigos. Chao.